Bien, lo que les quiero compartir aquí son tres documentos, tres presentaciones, que son la base con las que organizo las maestrías en administración pública y los doctorados en políticas públicas. Entonces, me pareció que era un material complementario, que está bueno que lo tengan, que los puede, como dije en algunas otras clases, eh, contienen algunas actividades que al ser material complementario les puede servir como idea proyecto para el paper, ¿sí? Pero nada más que eso. Bueno, entonces lo podrían ver solos, pero tal vez con un diálogo conmigo en brevísimo tiempo, porque este material es el insumo básico para no menos de 15 a 20 horas de clase, como ya les dije, en posgrado. O sea que bueno, pero no quise dejar de compartirlos con ustedes. Bueno, cualquier cosa, si quieren profundizar, siempre tienen mi mail y se pueden contactar conmigo. Bueno, entonces, fíjense que acá estamos introduciendo eh, las dimensiones que ya hemos visto, ¿sí? Fíjense, se los voy a leer al objetivo central de esta propuesta, ¿no? Que es brindar una visión sobre las tecnologías de información y comunicación. Fíjense que está pensando en las tecnologías, no es la transformación digital, fíjense que está parado desde otra perspectiva, ¿no? Está mirando el ecosistema con otro enfoque. A través de un aprendizaje práctico sobre los sistemas y gestión de la información, su impacto en la sociedad, su importancia estratégica en las organizaciones públicas, la necesidad de integración, control y seguridad de los sistemas de información y el rol del gerente público, ¿sí? En estos posgrados, ¿sí? Al gestor del Estado, así como en otros se les denomina alta dirección, aquí es gerente público. Proporcionar elementos para el análisis e implementación de sus aplicaciones más innovadoras y patentes como el gobierno electrónico. Entonces, tiene un enfoque más, si usted quiere, un enfoque más antiguo, ¿no? De gobierno electrónico, estamos hablando actualmente de gobierno automatizado, ¿no? Entonces, pero fíjense que los aspectos centrales no han cambiado mucho, evolución de las TIC, en el contexto global, inteligencia artificial en el sector público, gobernanza de datos, fíjense cómo el tema de la gobernanza de los datos aparece, está presente, los aspectos de integración e interoperabilidad, la toma de decisiones informada, en la analítica de datos y aprendizaje automático. Agente, fíjense cómo está, automatizaciones basadas en los grandes modelos de lenguaje, cosa que vimos en nuestra primera clase. Herramientas de inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, y marco de referencia internacional, las recomendaciones de UNESCO, ¿sí? Sobre la ética y la gobernanza de la IA de 2021, tendencias regulatorias, estudios de caso, el rol del gerente, el enfoque multidisciplinario, análisis de dependencias tecnológicas, económicas, funcionales, cosas que se las planteé yo en la primera clase, y las externalidades de la transformación digital. Bueno, acá un poco el contexto, las nuevas antropologías, las nuevas formas de aprendizaje, las nuevas concepciones, las nuevas matrices de producción del Estado, ¿sí? Propias de la automatización, ¿sí? Los nuevos compromisos que emergen, las oportunidades, las tecnologías disruptivas, y fíjense cómo aparece otra vez la gestión del riesgo, ¿no? Bien, y algunas de las tecnologías nuevas. Esa se refirió muy bien al tema de blockchain. El tema principal de blockchain es el costo energético. Es un monstruo muy gigante para echar a andar, ¿sí? Cuyo costo energético en relación a los beneficios directos e indirectos, y ni qué hablar, tiene un costo fijo muy alto, ¿sí? Y entonces eso genera como un gran, a ver, un uso
indebido, muchas veces es una herramienta lo suficientemente costosa, entonces no logra eficiencia, efectividad, ¿sí? No llega al impacto al ciudadano y por otra parte es un costo muy alto. Bueno, los datos abiertos, una cosa son los datos abiertos, los datos accesibles, ese es otro gran tema, muy importante, ¿no? Hoy en día los grandes modelos de lenguaje, esto ya es más desde el lado, es muy importante desde el lado del rol del Estado como responsable, ¿sí?, de los derechos fundamentales del ciudadano, ¿no? Este, fíjense que el tema de los límites, los datos abiertos son los datos manipulables y los datos públicos son los datos transparentes, ¿no? Y es una cosa obvia, pero tantas veces no lo es. Y por otra parte, los datos, como ya dijimos tantas veces, son propiedad de el ciudadano. Pero eso no es algo que está reconocido internacionalmente, ni en las regulaciones europeas, ni, bueno, o sea, el tema de los almacenamientos en la nube, el tema eh, o sea, de los costos computacionales, las dependencias de los ecosistemas, ¿sí? O sea, eh, la mayor cantidad de gestión de bases de datos usan, o sea, como proveedor a Oracle. Oracle tiene una dependencia funcional muy fuerte, no es compatible con un software open source. Entonces, es lo que pasa con Word y OpenOffice, por ejemplo. Entonces, o con Linux y Windows. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener una dependencia, el estar en un ecosistema, como pasa con Argentina, por ejemplo, que el ecosistema de Argentina es Microsoft. Casi todos somos clientes de Microsoft. Entonces, claro, somos muy dependientes de las asociaciones que Microsoft haga con sus competidores, ¿sí? Para nosotros poder trabajar dentro de ese ecosistema. Y eso es muy importante para la protección de los datos, para la interoperabilidad, para la escalabilidad, para la reproducibilidad, para la auditabilidad, fíjense para la trazabilidad, fíjense el montón de atributos necesarios y propios de un sistema confiable que dependen de esto. Bien. Entonces, acá los conceptos que ustedes van a tener que elegir, unidades territoriales para trabajar y unidades organizacionales, ¿no? Sin lugar a dudas, después de 2021, después hacia fines de la pandemia, eh, emergió también una nueva forma de comunicación, una nueva forma de trabajo, nuevas skills, nuevas competencias requeridas, y también el mundo giró hacia la virtualidad y ese aceleramiento también impulsado digamos, por la pandemia, también para mí fue eh, una de las oportunidades que OpenAI vio para lanzar ChatGPT en noviembre de 2022, es decir, un año después. ¿Sí? Bueno, acá las tendencias en América Latina, el desarrollo regional, el identitario de América Latina, eh, vimos cómo en América Latina hay algunos países que ya tienen implementados algunos avances en clave de regulaciones blandas para los sistemas basados en IA y para la transformación digital del Estado. Bien. Acá hay una actividad, por eso les digo que está bien, que es interesante, pero no es para que la hagan, porque es material complementario para ustedes. Es para que es probable que sea inspiradora, y por eso creo que les he
aclarar algo de eso porque de alguna manera se les acomode para ustedes. Proponer en equipo una lista de chequeo, construir un checklist para evaluar el estado actual de la transformación digital de cualquier unidad territorial, con una perspectiva analítica desde el rol que desempeña en la organización pública a la que pertenece. ¿Sí? Entonces, tenemos herramientas que son las que hemos visto durante el curso y podemos construir una lista de chequeo. Bien, podría ser ese un trabajo final. Cada actividad en la que usemos alguna inteligencia artificial, debemos hacer referencia a la fuente y al modo en que nos colabora, incorporar esta actividad a las mejoras necesarias que atienden al material suministrado como complementario. Bueno, este es material complementario. Bueno, y después, desde acá es todo material complementario. Entonces, muchos enlaces yo los he revisado y estaban rotos y se los he quitado. Son enlaces antiguos. Por ser material complementario, yo no los quito porque es bien importante eh, eh, revisar estos antecedentes, ¿sí? Y hacer un análisis comparativo, ¿sí? De cómo han evolucionado a partir de estos hitos que venimos mencionando durante todo el curso, ¿no? Bueno, y acá el uso de datos masivos. Este es un documento que es del BID, pero está roto el enlace, por eso no se lo dejé. Pero seguramente lo encuentran si lo copian literal. Estos son cursos de datos para efectividad de las políticas públicas, y es un curso viejo. Si ustedes se fijan, encuentran la fecha por ahí, lo van a encontrar. Es un curso viejo, no es nuevo. Bueno, esta es otra difusión de nuevas tecnologías. Eh, eh, Estos son enlaces de las nuevas tecnologías con perspectivas del BID, nada más que para que tengan contexto, ¿sí? Todo esto es de contexto, absolutamente todo. Sigo, gobierno electrónico también de contexto, Smart City, que no hemos hablado de ciudades inteligentes, y sin embargo sería un tema interesantísimo que aborden como idea proyecto y atravesando toda la estructura conceptual que hemos propuesto durante el módulo. Fuentes para el análisis comparado. Esto pueden poner énfasis en los sistemas informáticos universitarios, en los sistemas de gestión municipal, en los sistemas de administración financiera, en los sistemas de contrataciones estatales, ¿sí? Bien, entonces acá hay láminas de la Municipalidad de Córdoba, algunos que están sanos y otros que están rotos los enlaces. Creo que los que dejé están todos sanos. Datos abiertos, Sistema de Información Universitario de Argentina, eh, todo completo, la educación superior del Ecuador, para hacer un estudio comparado, por ejemplo, entre Argentina y Ecuador. La Oficina Nacional de Contrataciones de Argentina. Esa lámina es vieja, entonces está bueno tomar aquel momento histórico y compararlo en una línea de tiempo con el sistema de contrataciones actual de Argentina, ¿no? Y hacer una perspectiva desde la transformación digital. Bien, municipalidades eh, ecuatorianos, bueno, y algunos sistemas de Ecuador. Bien, para tener otro país además de América Latina. Sistemas integrales de administración financiera, el SIDIF, que data de 2019, creo. Aquí están, por ahí tienen todos los enlaces. Bueno, otra vez, interesantísimo hacer un análisis de la evolución de estos sistemas. Bueno, esta es una de las láminas que yo quería compartir. La otra lámina que yo quería compartir es el otro, perdón, el otro, el otro documento es el 2. Ahí va, esperen un segundito que ahí les, a ver, uf, bueno, se me cerró, esperen un segundo.
Bueno, bueno, acá está el Tecnologías Inteligentes 2, que es bien interesante también, ¿sí? Y voy a presentar, estoy acá, compartir, bueno, y voy a presentar el Tecnologías Inteligentes 2, pantalla completa, ahí está, ahora sí. Bueno, y vamos a ver si lo sostiene, porque me parece, ahí está, ahora está bien. Bueno, entonces, el Tecnologías Inteligentes 2 también tiene, la pregunta se dispara a nivel en el contexto internacional, ¿no? Entonces hace un análisis muy interesante de cuáles son ¿recuerdan el viejo GAFAM? Bueno, o sea, cómo se reconfigura el escenario en 2026. Bueno, es muy interesante analizar cuál es el modelo de negocio más importante de Google, cuál es el modelo de negocio de Amazon, cuál es el modelo de negocio de Nvidia, cuál es el modelo, o sea, de negocios de Microsoft, eh, de OpenAI, de Anthropic, quiénes son socios y en qué, y por qué, y cómo, y para qué, Meta. Bien, entonces ese también es un estudio muy interesante para abordar como idea proyecto, ¿no? Y bueno, y van a encontrar toda la información necesaria en alguna de las publicaciones, y acá en algunas de las publicaciones más internacionales, como las del MIT, ¿sí? Bueno, el MIT. Bueno, aplicaciones en la administración pública, un enfoque del impacto, los aspectos críticos de la organización y modernización del Estado para 2021. A mí lo que me interesa es la contextualización acá de todos estos. Bueno, todavía esto es 2021, fíjense que estamos incorporando movimientos sociales, descentralización, ciudades inteligentes, eh, los nuevos problemas de comunicación. En aquel momento blockchain era una estrategia clave, también el metaverso lo fue en 2022. Bien, criptomonedas, tendencias, fíjense que es 2021. Esto es bien importante para tener, y esto es el metaverso, la esfera digital anárquica. Ahí hay un enlace muy lindo para quien quiera adentrarse en este tema y hacer una idea proyecto en base a esto. Pero lo que es cierto es que en noviembre de 2022 emerge un ecosistema totalmente nuevo del que venimos hablando desde el comienzo conmigo, que es la inteligencia artificial o sea, generativa, que yo les confesé que yo cuando emergió, yo la verdad que no creía que iba a poder llegar tan lejos, y como dice, bueno, varios, Zuckerberg y Alec, que están mucho más preocupados en cómo el ser humano está confiando en ella que en los límites que puede alcanzar. Bueno, y estas son las percepciones que tenemos: sorpresa, curiosidad, desconocimiento, incertidumbre, temores, expectativas, intereses, y generan cambios todos en nuestras formas de vida, en el mercado laboral, en las prácticas de educación, en la salud, el sistema productivo y las comunicaciones. Y realmente emergen nuevos objetos y nuevas entidades, ¿sí? Bien, entonces acá hay aplicaciones esenciales, ¿sí? Que son las que en distintos campos, ¿sí? Que han tenido un gran desarrollo, sobre todo cuando los transformers, que son los motores que están por detrás de la IA generativa, han alcanzado la capacidad de procesar datos multimodales. Entonces, la realidad es multimodal. La realidad no es texto, la realidad es imágenes, sonidos, textos, movimientos, gestos. Entonces, bueno,
el que sea multimodal, que los datos puedan procesarse de más de una manera y que además estos modelos, estos motores inteligentes alcancen a tener una reproducción tan pero tan buena de los procesos cognitivos, es realmente asombroso. Es asombroso por lo que ya dijimos, son muchos datos con mucho cómputo, con algoritmos muy eficientes. Bueno, entonces hay una resignificación de la inteligencia artificial aplicada, ¿sí? La lámina aquella que teníamos en, en el, en el documento que integra todo, que tiene los cinco puntos del módulo, donde está el ejemplo de el estudio de caso de Business Intelligence aplicado a la recolección de residuos. Bueno, en esa lámina, de alguna manera lo que estamos planteando, ¿sí?, es cómo emergen estas nuevas formas, ¿sí?, de inteligencia artificial aplicada, ¿sí? Y hay una lámina donde por un lado están las inteligencias artificiales profundas, ¿sí?, esas que hay que entrenar con mucho costo, ¿sí?, y como las redes neuronales, y las inteligencias artificiales que emergen ahora, ¿sí? Entonces, esa filmina que me parece muy linda, que el niño se sorprende con el padre que está con la máquina de escribir, porque se sorprende que genere un hard copy mientras, digamos, escribe, mientras teclea. Bueno, es como muy, da cuenta, hace un cambio antropológico muy significativo, ¿sí? Y da cuenta de que entonces el esfuerzo de interpretar y de realmente entender que no son uso de herramientas, sino que las herramientas reconfiguran nuestro escenario y nuestras prácticas, eso es lo clave, ¿no? Bien, bueno, acá dentro del ecosistema, acá hay un estudio hecho por FireLab del BID, ¿sí? Es la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Fíjense que es un documento muy viejo, de enero de 2020, ¿sí? Entonces, bien interesante, otra vez en la línea del tiempo, ¿sí? Y acá está es otro, la inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe. Este es un estudio sobre 12 países de América Latina, donde Argentina fue uno de ellos, ¿sí? Y bueno, y fue de mayo de 2020. Ahí están los enlaces, los tienen disponibles. Mayo de 2020. Estos documentos salieron publicados en el 2020, es decir, son anterior a la pandemia. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Este es el resultado del documento. Para que el documento salga, publicado, requiere un periodo en prensa, o sea que son anteriores, son antes de la pandemia. Bueno, y esto es lo que les decía recién de una de las plataformas, IA4Good, que es la plataforma de ITU, es la plataforma más grande del mundo que trabaja en inteligencia artificial. Es muy interesante que se sumen porque hay muchos workshops distintos, ¿sí? Ideas proyectos precisamente, que se, que se refieren a distintos campos, entonces a distintos niveles de gobierno, ¿sí? Transnacional, nacional, subnacional, también regionales, y también a distintos campos de aplicación, eh, eh, de gobierno, del sector público y del sector privado. ¿Sí? Entonces es muy interesante. El enlace ese seguramente no está roto. Y si no, lo buscan. Bueno, aquí están las recomendaciones de UNESCO, pero con una especificidad bastante mayor que lo que vimos en la primera clase. Yo no quiero ahondar mucho, dado que ustedes van a tener un módulo de ética y regulaciones, pero tal vez a las personas que les interesa este tema podrían perfectamente abordar la idea proyecto basado en esto. Me parece sumamente importante. Fíjense, multilateralismo es entre países, ¿sí? Bueno, vimos toda esta lámina, creo que está en el otro, este es material complementario, así que ni siquiera me ocupé de ver si estaba repetido. Pero el ciclo de vida, los actores que intervienen,
todas las formas, son términos que usamos siempre. Todo el ciclo de vida, todos los actores de extremo a extremo, multidisciplinario, centrado en la persona para el bien común. Son todos términos que aparecen en las recomendaciones de UNESCO, ¿sí? Bueno, todo esto son las formas. Yo dejé acá los textos para que realmente les sirva de material complementario. No me voy a detener mucho a leer porque yo creo que está lo suficientemente claro. Los actores, fíjense que usan la misma terminología, fíjense acá dice una etapa del ciclo de vida del sistema y pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, por ejemplo, investigadores, programadores, ingenieros especialistas en datos, usuarios finales, empresas, universidades, entidades públicas, y por ahí dice aseguradoras también, ¿no? Bien, estructura de el documento de UNESCO se configura con valores, con principios y con recomendaciones para los países, para los 11 ámbitos de acción política. Fíjense cuáles son los ámbitos, no, 10, perdón. Evaluación del impacto ético, cultura, educación, investigación, género, salud y bienestar, economía y trabajo, política de datos, desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, gobernanza, administración ética. Si ustedes descargan el documento, van a ver que están estas recomendaciones a los países de acción política para que hagan regulaciones blandas. Bueno, estos enlaces son todos de interés para que indaguen, y creo que, y esta es la actividad 2, ¿sí? Que obviamente no es obligatoria, porque nada de este material lo es, ¿sí? Pero es interesante, fíjense la actividad que pueden tomarla como idea proyecto. Indagar sobre el estado actual del impacto de las recomendaciones de UNESCO a nivel global. Investigar sobre las incorporaciones en materia de ética y regulaciones, el estado de avance, los sectores involucrados y los niveles gubernamentales. ¿Qué hay hoy en día en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad? Explorar acerca de la existencia de otros actores que llevan adelante acciones para una IA centrada en la persona y el bien común, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil. También eso es importante, y en la última clase yo les comentaba de la SAIA, de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, les comentaba del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, les comentaba de el Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial y del INARIA. INARIA es que existe actualmente. Los anteriores ya ninguno existe, ¿sí? Y son de los gobiernos que se antecedieron. Bueno, esta es la segunda que yo quería compartirles, y la tercera también se las voy a compartir, y de esta manera tendremos habremos visto, la tercera es la de los aceleracionistas, ¿sí? Entonces, a ver, perdón, disculpen. La tercera es la de los aceleracionistas, y es la tecnología inteligente 3. Y la de las aceleracionistas es muy interesante porque de alguna manera plantea, los aceleracionistas son un bloque político para nada homogéneo que nació en 2012 con Snicker a la cabeza, y tienen un tratado a ver si logro que, tienen un tratado, está Tiziana Terranova, hablan del capital informático de los datos, eh, em, bueno, tenemos problemas acá en la internet. Me parece que hasta acá llegó lo que les voy a compartir. Ojalá pueda mostrárselos. En realidad, sobre todo quiero
Es una mirada rápida, breve, como para que si lo miran, si les despierta interés, aquí está. Si les despierta interés mirarlo. No creo que puedan hacer un ensayo basado no, no es el objetivo de este curso, hacer un ensayo basado en este tema, sin lugar a dudas. Es muy elevado, como lo son los temas que abordó José María. O sea, nosotros necesitamos hacer ensayos, necesitamos generar ideas, proyectos más prácticas, ¿sí? O sea, son temas que para lograr un abordaje tendríamos tomar otras clases para poder generar aspectos más, no tan conceptuales ni estratégicos, ¿sí? Y más metodológicos, ¿no? Bueno, Heidegger decía en 1949, configuremos, ¿no? En la época de Heidegger, televisores blanco y negro, un dispositivo fijo en una casa de familia que nos conectaba al mundo y que su comunicación era en un solo sentido. Hoy en día el celular lo tenemos en nuestra mano, es mío, es personal y la comunicación es interactiva, es táctil. El táctil, hay muchos estudios, muchas investigaciones que demuestran que el gran cambio que logró el celular en nuestras transformaciones sociales es precisamente el que sea táctil, ¿no? El que sea táctil me sumerge a mí en un mundo, por eso el concepto del metaverso y que evolucionó bastante, hasta hubo casamientos en el metaverso, en Singapur, googleenlo, lo van a encontrar, en 2022 creo que fue, bueno, lo van a encontrar, no quiero decir fechas porque no lo recuerdo bien. Bueno, pero el punto es que, como Heidegger decía que el hombre estará cada vez más estrechamente ligado, cercado por las fuerzas, o sea, como fuerzas inmanentes, existencias, entidades, de los aparatos técnicos y autómatas. Y o sea, es una frase de 1949 en televisor blanco y negro, ¿sí? Eh, y fíjense qué impresionante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nos quedamos sin celular? Sucede la peor catástrofe. Bueno, entonces estas son las preguntas, ¿no? Disparaba. ¿Cuál será? Pero estas son ya las de Snicker, la del manifiesto de los aceleracionistas. ¿Cuál será el suelo para un arraigo venidero? Es decir, ¿cuál es el arraigo hoy en día? ¿Cuál es el sentido del arraigo? Entonces, hay una tensión entre el entorno local y las nuevas formas de comunicación. Fíjense que hoy en día están mucho más comunicados las personas de una misma generación, independientemente de a dónde habitan, que en general habitan, que muchos habitan solos, hay una tendencia muy fuerte a la soledad, ¿sí? Y entonces el arraigo es un arraigo virtual, ¿sí? No es un arraigo físico. Y bueno, y acá una invitación a ir en contra del aceleracionismo, es decir, de poder decir no, ¿sí? Poder frenar esta dependencia perversa que tenemos. Fíjense que uno se siente en un bar y les dicen y le piden que lea la carta con el código QR. Eso obliga indeclinablemente a que la persona vaya a un bar con su celular. Yo no quiero ir a un bar con mi celular. Entonces, bueno, esta postura de apropiación responsable, que va desde lo más cotidiano, de la más sencilla práctica de sentarse a una mesa de un bar y alcanzar la serenidad, detengamos, ¿no?, por un momento cuántos términos y cuántos términos y condiciones aceptamos sin haber leído. Cuántos grandes juicios, ¿sí?, que hay una desigualdad entre el usuario y los grandes gigantes, ¿sí?
que obviamente hay protecciones internacionales que dicen que, bueno, que si un usuario final le hace juicio a Google, tiene muchísimo para ganar. Bueno, la apertura al misterio, o sea, el mundo técnico, el mundo, cuál es el sentido de lo oculto, ¿no? Bueno, entonces, acá está el manifiesto del que les hablaba, por una política aceleracionista actualizada a la era digital, que son Williams y Snickers, 2013, no 2012. Recién les dije 2012. Son internacionalistas. Bueno, y van tras la búsqueda de ese sentido oculto, de ese sentido de lo técnico oculto, ¿no? Y que genera estas transformaciones. Entonces, el redireccionamiento de las fuerzas productivas, los datos. El capital informático más importante hoy en día son los datos. Yo se los dije ya en la primera clase. ¿Sí? La obsolescencia programada, el tema de las patentes. Ya cualquier documento, cualquier producción tiene muchísimo cuidado, todo está virtual, todo está digitalizado y los sistemas de protección de datos son insuficientes en todo sentido. No olvidemos que nuestra ley de datos perdió estado parlamentario en marzo del año pasado. Y bueno, entonces hay severos problemas que atender, ¿no? Bueno, entonces Benjamin Bratton hablaba de los grandes, habla de los grandes arraigos. Dice eh, que los grandes gobiernos nacionales migran a las instituciones transnacionales, migran a las corporaciones tecnológicas. Los grandes arraigos residen ahí. Entonces, las redes sociales, a ver, muchas veces nos sorprendemos de los resultados que tenemos, ¿sí? Y bueno, y un Estado-nación, no puede estar ausente de todo esto, pero le es sumamente difícil ayornarse a estas prácticas, ¿sí? Es sumamente difícil resignificar su rol en este nuevo contexto. Bueno, y acá una discusión que es Tiziana Terranova, no, Timothy Morton. Y las izquierdas locales, ¿qué decían los aceleracionistas antes de la pandemia? Y bueno, que las izquierdas se mantenían cómodas con una modernidad de abstracción, complejidad, globalidad y tecnología, que había una hegemonía tecnosocial que estaba materializada en ideas y plataformas, que eso generaba una infraestructura de la sociedad globalizada. Bueno, y ahí surge el concepto de lo viscoso, tecnología para ganar los conflictos sociales. Si Timothy Morton dice, apropiémonos de estas tecnologías, eh, eh, no hagamos más territorio, ¿sí? Usemos las redes sociales como nuestros territorios. Esto lo decían en 2012, 2013, y fíjense cuán realista es al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy, desde hace bastante tiempo, hubo varias series de Netflix que mostraban estas cosas, nada es privado y otra más que no recuerdo bien el nombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantean? Liberar las fuerzas productivas latentes. Dicen, en realidad, el desarrollo tecnológico se puede apropiar, es necesario el talento humano, y el talento humano está demostrado que las nuevas generaciones cada vez es más fácil apropiarse de todo lo tecnológico. Claro, pero el problema es que no tienen responsabilidad, y claro, es que el problema es que nosotros tampoco la tenemos. Claro que no hemos aprendido a apropiarnos de manera responsable. Estamos pasando la posta de un producto a la generación que viene y a las generaciones que vienen, que desconocemos por completo y lo hemos creado nuestras generaciones. Es muy serio, es muy grave. Bueno, entonces, acá dicen que si es tan fácil apropiarse o usarlas, pues entonces que se usen esas tecnologías para, 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 ah, para, es decir, para liberar esas fuerzas, perdón,
esas fuerzas latentes. Entonces dice, el desarrollo tecnológico tiene que acelerarse, ahí viene el concepto de aceleracionismo, precisamente porque la tecnología es necesaria para ganar los conflictos sociales. Desarrollar más tecnología, ganarle al campeón de visitante en el juego que él ha creado. Es lo que hace China con Estados Unidos. Lo que viene haciendo China con Estados Unidos para mí es el ejemplo más fuerte de aceleracionismo político. No tiene ningún problema. O sea, vale, perdón, no es que no tenga ningún problema. Estados Unidos le impone restricciones a Nvidia, que es la proveedora de chips del mundo. ¿Sí? O sea, los grandes gigantes son todos, absolutamente todos, clientes de Nvidia. O sea, la tecnología base, la tecnología core, es de Nvidia. Bueno, y bueno, ahora hay algunos cambios. Hay un pendular hacia otro lado. ¿Pero qué hizo China? Produjo ellos. Produjeron, no hay ningún problema que no le venda Nvidia. Hicieron su producción con la computación cuántica, están haciendo lo mismo, con bueno, están haciendo computación no binaria, sino ternaria, que es mucho más eficiente. Y de paso, en Argentina, en 1970, hubo una producción de computadoras ternarias en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, en síntesis, es jugarle al ganador, jugarle al campeón en la misma cancha, con el mismo juego, nada más que cambiando las reglas, que insisto es lo que hace China, que lanza DeepSeek con menos costo energético, lo entrena con energía de otro tipo, energías alternativas. Entonces, de alguna manera, la estrategia de penetración es absolutamente diferente. No sale a competir con el mismo juego. Bien. Y Milton Friedman, esta es una anécdota de Milton Friedman de 2001, que es muy simpática, que a él lo invitan a un país del sureste asiático, ¿recuerdan a Milton Friedman? Sí. Bueno, a él le invitan a un país del sureste asiático como consultor. Y entonces, este, bueno, ahí estaban en una zona de movimientos de suelos, con muchísimos, no sé si eran montañas, montículos o qué, que había que mover, ¿sí? De un lado para otro. Entonces había muchísima gente trasladando eso con palas. Entonces Milton pregunta por qué lo están haciendo con palas. Y entonces le responden que esa es una política del gobierno para dar trabajo a, a su gente. Entonces Milton le dice, entonces, ¿por qué no les dan cucharas? Van a tener mucho más gente trabajando. O sea, detrás de esto hay un concepto muy fuerte, que es el concepto de la eficacia económica. Y el concepto que se está disociando desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo que, que este concepto está emergiendo y ahora ya se está posicionando muy fuerte, ¿no? De, de disociar el trabajo con la dignidad humana. Es decir, disociar el concepto, romper, escindir el concepto o la relación entre trabajo, obviamente que muchísimas teorías capitalistas están absolutamente, digamos, que enfrentadas con esto, eh, el, 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 el concepto de el trabajo como herramienta para adquirir los recursos necesarios para tener una vida digna. Las necesidades básicas satisfechas, nada, llamando necesidades básicas. Bien, bueno, ese concepto es un concepto que ya desde hace rato en muchos países se ha avanzado, ¿sí? El trabajo es para los pobres, ¿sí? Uno habla de la clase trabajadora y asocia a gente que se esfuerza. El trabajo es para los
O sea, cuando uno se refiere a un barrio de gente que trabaja, se refiere a un barrio de gente que tiene recursos económicos limitados y que trabaja todo el tiempo y que no roba, ni es pobre ni es rico. Bueno, entonces todos esos conceptos llevan por detrás, ¿sí? Una reflexión muy fuerte que nos debemos, ¿no? Un ejercicio de introspección muy fuerte que nos debemos, ¿sí? Porque eh, entonces es como que como que la matriz de producción, yo digo la matriz de producción mundial, ¿no? Y la matriz de redistribución, ambas hay que reconfigurarlas, ¿sí? O sea, y cada vez hay más, hay un aceleramiento más fuerte en el sentido de las aceptaciones de las eh, inequidades en la distribución de la riqueza, ¿sí? Hay una aceptación, hay como un regreso a la resignación, ¿sí? Pero por otra parte también hay planteos, como decía recién, de muchos países. El Papa Francisco, que ayer fue el aniversario de su muerte, él llegó a plantear la necesidad de que las personas tuvieran algo así como una asignación para cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Bien, y bueno, y esto es una cuestión que interpela al rol del Estado, ¿sí? Bien, entonces acá dicen, y en nombre de la eficacia económica, soslaya las consecuencias sociales de la automatización tecnológica, ¿sí? Algoritmos que predicen qué es lo que está sucediendo hoy, algoritmos que predicen con mayor precisión que un experto avesado, o totalmente, pero que es lógico. O sea, yo les dije, Whisper fue entrenado con audios en alta frecuencia de 3 vidas humanas. O sea, ni una persona en toda su vida puede haber escuchado todo y procesado todo lo que procesa Whisper. ¿Por qué? Porque son grandes centros de cómputos con algoritmos muy eficientes y esos muchos datos. Entonces eso es lo que los hace que sean precisos y peligrosos, y que nunca del todo van a ser confiables. O sea que si las decisiones son importantes, nunca jamás podemos confiar en ellos, nunca jamás podemos delegarles a ellos, ¿sí? Bien. Eh, bueno, predicen los comportamientos de la sociedad, de los mercados, es tal cual. Bueno, entonces el postcapitalismo es postindustrial. O sea, ya el poder no está en la segunda ola de Toffler ni en la tercera ola de Toffler, ¿sí? En vez de lamentar, y dice, este es Tiziana Terranova. No es Tiziana Terranova todavía. El postcapitalismo será postindustrial. En vez de lamentar la pérdida de trabajo en el sector manufacturero, esta es una frase del 2012, gente, o de luchar por traerlos de vuelta, la desindustrialización debe ser aplaudida como un logro importante e irreversible. Y yo en el 2012 lo entendía, ¿sí? A fines del siglo XVIII, ¿cuáles eran los medios de producción? Hoy el capital, hoy es sin dudas el capitalismo financiero e informático. Acumular ganancias en el mundo global y abstracto de las finanzas y del Internet. O sea que el poder se desplaza, ¿sí?, de las fábricas a potentes computadoras, servidores y datos. Entonces, la lucha es orientarse a un sistema abstracto, digitalizado, automatizado. El cambio cultural que les decía yo de algunos países, Suecia y Japón, lo tienen incorporado ya desde hace bastante tiempo, esto de la asignación universal, independientemente del trabajo o no, que garantice las necesidades básicas: educación, salud, comida y techo. Nada más. Capitalismo informático actual. ¿Cuál es el capitalismo informático? Las máquinas inteligentes. Las máquinas inteligentes, los sistemas inteligentes nacieron para automatizar procesos mecanicistas, pero que de alguna manera estaban asociados a procesos cognitivos. Y por eso vienen de las 3D.
de sucio, tedioso y peligroso en inglés. Bueno, entonces, y acá Tiziana Terranova dice que el excedente del tiempo y la energía de la sociedad, nosotros cuando estamos de ocio, trabajando, viendo nuestro celular, viendo una serie en Netflix, haciendo compras o lo que fuere, el interés en la Internet, lo está reabsorbiendo a ese trabajo, ¿sí? El capitalismo informático actual. Es decir, estamos dándole datos para que puedan acelerar sus procesos, para que puedan mejorar sus prácticas y para que puedan tener poderes cada vez más concentrados. ¿Qué podemos hacer en contra de eso? Y bueno, ya lo dijimos, posicionarnos, ¿no?, con apropiación responsable y con criterio, ¿no? Bueno, entonces, todo esto logran, sin lugar a dudas, que nosotros estemos trabajando mucho más tiempo que el que realmente creemos que estamos trabajando. Por eso es la prolongación del trabajo. Cuando estamos en un ambiente, digamos, una plataforma de Google, cuando estamos en con banking, con videojuegos, Netflix, etc. Y bueno, y acá es donde Tiziana Terranova propone esta lógica del encuentro entre el algoritmo y el capital. ¿Sí? Bien. Apropiarse de la tecnología emancipatoria, averiguar, esto por supuesto, este es del bloque de izquierda, de los aceleracionistas, pero los hay de suma derecha y de suma izquierda, ¿eh? Benjamin Morton es de derecha, seguro. eh, Apropiarse de la tecnología emancipatoria, averiguar cómo funciona la automatización algorítmica, que es lo que intentamos hacer en la primera clase y lo que Pancho, para mí, Francisco Tamarit, explicó en su módulo. Y cómo podría funcionar, y es lo que yo explico siempre, soy profesora de inteligencia artificial. Y cómo podría funcionar una vez adoptado por organizaciones sociales y políticas diversas y autónomas, no sometidas al ímpetu capitalista de acumulación y explotación. Eso dicen los aceleracionistas. A ver, apropiémonos, pero no nos sometamos a esta cultura hegemónica del consumo, de la obsolescencia programada. Veamos cómo podemos decir no, cómo podemos tener serenidad, ¿sí? Bueno, y creo, la verdad, honestamente, creo que los movimientos de nuestro país más intelectuales, eh, los, también los de izquierda, por cierto, y también los que están más relacionados al ambiente artístico, esto lo tienen bastante claro. Bueno, estos son algunos enlaces de interés y nada más. Bueno, ahora sí voy a dejarlos, voy a dejar de presentar, voy a agradecerles por toda la paciencia. Y esta es la última grabación, que es material complementario, ¿sí? Y corresponde a 3 documentos juntos. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos.